Monito Online, un programa cultural. Inicia a partir de este momento en 5, 4, 3, 2, 1. Hola gente, ¿cómo están? Soy Fabián Campos, conocido como Monito Cuentacuentos, y quiero saludar a cada una de las personas que están viendo y escuchando mi programa Monito Online, un programa cultural en el cual pues hablamos de temas como leyendas, cuentos, historias de pueblos, tradiciones, entre otros. Es un programa dirigido a las familias con la intención de educar. Un saludo y abrazo a la distancia donde quieran que estén, allá en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en España, en el Caribe, donde quiera que estén escuchando este programa, pues mil bendiciones. Que Dios, nuestro Padre Celestial, desde lo alto derrame la gracia sobre sus familias, seres queridos, y que estén siempre en prosperidad. Y qué más que decirles, vamos a empezar con el programa de hoy. Emprendedor invitado. Y como emprendedor invitado de hoy tenemos al curso de locución y animación de radio. Allí brindan cursos, talleres, asesoramientos sobre impostación de la voz, locución y animación de radio. Los pueden localizar al WhatsApp 7071-4277 con el código 506. No importa en qué parte del globo terráqueo esté, usted puede llamar y hacer la consulta correspondiente, ya que tienen cursos virtuales, también presenciales para los que están aquí en Costa Rica. Es un curso que se los recomiendo de gran manera, ya que soy alumno, estudiante de este curso, que he aprendido montones y estoy poniendo en práctica todo lo que me han enseñado. Por ello voy a mandar un abrazo virtual a mi maestro, al profesor Andrés Molina, y a cada uno de mis compañeros, desde Adrián, Andrés, Luis 1, Luis 2, porque tengo dos compañeros que se llaman Luis. Y qué más que decirles que durante el transcurso de este programa vamos a estar pasando spot publicitario del emprendedor invitado, que es el curso de locución y animación de radio. Hoy estaremos aprendiendo y analizando acerca de la leyenda de La Llorona, una historia que se ha escuchado por toda América, el Caribe y hasta en España. Y para tratar este tema tenemos como invitado al escritor costarricense y experto en mitos y leyendas latinoamericanas, Pablo Delgado, en el cual nos estará hablando del origen de La Llorona. También por aparte tenemos como invitada a la escritora costarricense y experta en casos paranormales, Vanessa Alvarado. Ella nos compartirá una experiencia que tuvo con La Llorona. Espero les guste este tema y que aprendan a montones. Para empezar, la historia de La Llorona, que se narra en los pueblos, que se conoce a nivel popular, trata sobre una mujer de nombre María que le agarró una depresión porque su pareja la abandonó, la dejó sola. Ende a ello, ella en la desesperación tomó a sus hijos y los tiró a un río. En algunas versiones dice que fue un solo hijo, en otras que eran varios. Sea como sea, minutos después reaccionó de lo que había hecho y pegó un grito como un lamento desgarrador que le salía desde lo más profundo de su ser. Y ende a ello, pues la llevó a tirarse al río para ver si podía rescatar a sus hijos, pero la corriente del río era tan fuerte que también la ahogó. Cuenta la historia de que Dios la castigó para que ande en las quebradas y en los ríos como un ente, como un espíritu, como un alma en pena, como un espectro, como un fantasma, siempre dando ese lamento, buscando a sus hijos, sin poder encontrarlos. Se dice de que su alma anda así para que le escuchen aquellas personas que no obedecen a sus papás, que tratan mal a sus esposas, esposos, entre otras situaciones que el ser humano pues ocasiona, ¿verdad? Se dice de que si la ven vestida de blanco,
siempre de blanco, con un velo en su rostro y que no se le observa los pies, como que flota. Otros dicen que sí se le ven los pies, pero que salta de una piedra a otra en las quebradas, y que si se logra ver su rostro es como el de una calavera, o algunos aseguran que es igual el de un ser humano, pero con el gesto de lamento. Muchas personas hablan de la experiencia que tuvieron al escuchar el lamento de la Llorona y cómo salieron corriendo. Otros hablan de cómo la vieron en un río, en un riachuelo, en una quebrada, y explican cómo la vieron vestida de blanco, flotando, o con los pies en una piedra, con un velo en el rostro y demás. Pero ¿por qué no hablamos de eso? Hablemos de su apariencia, de su comportamiento. ¿Qué es lo que dice la gente en los pueblos de lo que observaron de ella? ¿Será cierto esta historia? ¿Será un mito? ¿Será la creación de alguna persona que inventó la historia y se fue creando a nivel popular? ¿O vendrá desde años y años de tradición oral pasada de generación en generación? Pero empecemos por esa parte. Hablemos de su apariencia. Hablemos de su comportamiento. ¿Qué es lo que dice la gente acerca de la Llorona? ¿Cómo es ella? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se observa? Si se cuenta solo en Centroamérica o se cuenta en otros países. ¿Qué es lo que dicen otros países acerca de la Llorona? Yo tengo la versión de mi país, de Costa Rica. Y he podido estudiar por medio de este tema algunas versiones de otros países, que es totalmente diferente, con tintes muy parecidos, pero diferente. Ok, entonces vamos a esa parte. La apariencia de la Llorona. Bueno, la apariencia de la Llorona pues cambia dependiendo del relato, de cómo lo narran de un país a otro. Aún en un solo país puede cambiar la versión dependiendo del sector, de la región donde pues se dice que aparece. En Guatemala, en el país de Guatemala, el país centroamericano de Guatemala, y en Aguascalientes de México, pues la describen como una mujer de pelo largo, negro, que le llega hasta la cintura. Dicen los que la han visto, pues que se está peinando su cabellera mientras que está llorando, y que su rostro es pálido, siempre como de lamento o como el de una calavera. Así es como lo narran en estos dos sectores, en México, en Aguascalientes, y en Guatemala. En el sur de Costa Rica, justamente en el pueblo de Talamanca, y en la parte norte de Panamá, en las provincias de Los Santos, Veraguas y Chiriquí, o Chiriqui, narran la historia de mujeres que mataron a sus hijos y fueron condenadas a vagar en los ríos como horripilantes espectros monstruosos. En Colombia, pues se habla de varias versiones, de varios espectros. Se dice que es el fantasma de una mujer que recorre los valles y montañas, o sea, es terrestre, no acuática, no aparece en los ríos ni quebradas, sino pues aparece en los senderos, en las montañas, en los caminos. Y bueno, se le describe igual con una bata blanca, con un velo en su rostro, dependiendo, pero curiosamente no tiene el pelo largo hasta la cintura, tiene el pelo rizado. Algunos aseguran de que el origen de esta Llorona pues es afro. Bueno, su color de pelo puede cambiar dependiendo de la hora en que aparece. Puede ser el pelo pues plateado, color café o dorado. Tiene la peculiaridad de que los insectos pueden posar en su cabellera, ya sean grillos, luciérnagas, mariposas. Y cuando se quita el velo de su rostro, pues es una calavera con ojos de fuego. Y el vestido, como es blanco, le cubre todo su cuerpo. O sea, le llega hasta los tobillos y hasta las muñecas. Pero si se logra ver sus brazos, son deshuesadas, esqueléticas. Y en sus brazos, pues siempre lleva un bebé angelical hermoso, de ojos claros, es lo que cuenta la versión.
Y ella al llorar, pues derrama lágrimas de sangre sobre el bebé. Se observa al bebé mirando a su mamá como acusándola que le quitó la vida. Esta es una de las versiones que se cuenta en Colombia. En otros sectores de Colombia, como en Antioquia y otras provincias, en otros pueblos, pues describen a la Llorona de una manera diferente, siempre terrestre, no acuática, sino terrestre, o sea, no aparece en los ríos, aparece siempre en senderos, montañas o en las calles de los pueblos. Le llaman la María Pardo y la describen como una mujer horrible, espantosa, con pies de caballo o de mula, con unos grandes senos, de tal manera que se los tiene que echar a los hombros o en la espalda porque le pesan. Se dice que es un alma en pena que fue castigada por haber abandonado a su hijo recién nacido, y esto lo hizo para esconder la vergüenza de que tuvo el hijo sin ser casada. Eso es en Colombia, o sea, hay varias versiones en Colombia y estas son las que les puedo mencionar. Curiosamente en Venezuela se narra pues una versión sobre la Llorona con una descripción con grandes colmillos, vestida de blanco. ¿Ok? Igual aparece en los senderos o calles muy oscuras, pero se le aparece solo a aquellos que son infieles, mujeriegos. En día a ello, hay una tradición en varios sectores de Venezuela donde las mujeres se visten muy parecido a la Llorona. Esto con el propósito de que cuando las ven en las noches, la gente les huya y tener la facilidad, las mujeres que se disfrazaron de la Llorona, de verse pues con sus amantes. Algo muy curioso, ¿verdad? Cómo utilizaron la historia para realizar este tipo de actos, ¿verdad? Ahora, vamos por otro sector, allá por Chile y Argentina. En Chile, pues se habla de un espectro muy parecido, solo que está vestida de negro y aparece en lugares solitarios en las noches. Es delgada y muchos aseguran que flota, no se le ven los pies. Como aparece en lugares solitarios, algunas personas en la vida real pues comenzaron a disfrazarse de este espectro. Como se dice que se le aparece a los parranderos, a los mujeriegos, pues algunos que pudieron enfrentarla aseguran de que es una mujer o una persona trepado en unos zancos para dar la ilusión de que está flotando. Y pues los asaltan, les quitan las pertenencias. O sea, aprovecharon una leyenda para crear una estrategia y robar a las personas que andan en lugares solitarios. Otros aseguran que sí, se les apareció el espectro real y que llora con un lamento, solo que está vestida de negro, es delgada, esquelética, pelo largo. Pero algunos que pudieron encontrarse con ladrones que simularon o que utilizaron una vestimenta muy parecida a este espectro, pues los asaltaron y les quitaron sus pertenencias. En Argentina, justamente en la región de Catamarca, se describe a una mujer de blanco, siempre vestida de blanco, pero con un cuerpo hermoso, con una silueta que a lo lejos los hombres se enamoran. La escuchan llorando, entonces se acercan y ven de que tiene su pelo desgreñada y que tiene la peculiaridad de tener un hermoso, pero de repente cambia o transmuta su rostro como el de una calavera. La intención es abrazar a aquel hombre que se le acercó, ya sea por codicia o por interés, dando una reprimenda. Y que el que se le enfrenta, ella tiene la peculiaridad de transformarse en un animal X y huir. Siempre se le aparece a los infieles, a los mujeriegos. Eso una de las versiones de allá de Argentina. Y podemos hablar de muchas versiones en Costa Rica, Nicaragua y otros. Entonces vamos a entrar un poco más a su comportamiento. Primero que todo, en su comportamiento, lo primero que vamos a hablar es de su lamento.
ese lamento desgarrador, ese grito que le sale desde lo más profundo de su alma por haber ahogado a sus hijos y que está buscando a sus hijos. Se escucha el llorar en muchos lugares, solo dicen que se escucha su lamento, o sea, que está llorando. Y en algunos otros lugares hablan de que menciona las palabras mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Dependiendo de la región en que se narra, ¿verdad? En otras versiones dicen de que, bueno, no hay contacto directo. O sea, la ven como un espectro traslúcido, un fantasma, un ente, siempre a lo lejos y que flota. Y bueno, ¿qué más que decirles? En algunos otros lugares, pues dicen de que sí la ven, que logran verla, porque la mayoría de las historias siempre hablan de que la escucharon, pero en algunos lugares de Centroamérica hablan de que si la logran ver, esa persona a los días o en el momento muere o queda con un problema psicológico, como desquiciado. En El Salvador, pues narran de que la Llorona cuando llega a un pueblo, pues tiene que entrar vía terrestre, o sea, por la calle principal del pueblo. Se dirige directamente al cementerio, aún no sé el por qué. Narran en El Salvador de que la Llorona se va para el cementerio y después siempre se escucha su lamento a lo lejos y después se va a la iglesia y se desaparece en la iglesia del pueblo. Las personas pues experimentan escalofríos en su cuerpo y ese miedo, ese terror de escuchar a la Llorona y aseguran que todo esto es cierto. Entonces, curiosamente, pues la describen de esa forma en El Salvador, o sea, de una manera terrestre, no acuática. Otra de las creencias en El Salvador es que si usted escucha a la Llorona y se da la espalda de donde usted la escucha, la Llorona se le aparece a la par. O sea, no hay que darle la espalda a la Llorona. Sea donde sea, en un río, una quebrada, un riachuelo, en el pueblo, en la calle, no hay que darle la espalda, según en la creencia en El Salvador. Siempre hay que, dar una oración, o si usted no cree en esa parte de la oración, en mi caso sí, yo creo en Dios y creo mucho en el poder de Dios, pero los que no creen tienen que no darle la espalda, tienen que mirar justamente donde escuchan el lamento de la Llorona. En mi país, en Costa Rica, pues la versión que se da de la Llorona en algunos sectores, todo dependiendo, aunque Costa Rica es muy pequeño, pero tiene mucha diversidad en leyendas e historias, pues aseguran de que la Llorona es inofensiva, que lo único que hace es hacer escuchar su lamento para crear conciencia a aquellos que se portan mal. En otras regiones, principalmente en el sector sur de Costa Rica, se habla de que si uno escucha el lamento de la Llorona, significa de que alguien va a morir en el pueblo o en el sector. Interesante esa parte, ¿verdad? Pero curiosamente, en Ecuador se habla de que la Llorona toma, cuando se le aparece a alguien, le quita el dedo meñique, ya que cuando ahogó a sus hijos, pues a uno de ellos le quitó el meñique. Entonces anda buscando en los riachuelos a sus hijos, siempre espantando a las personas que la escuchan, pero si se le aparece al frente, de alguna manera le corta el dedo meñique. Interesante esa parte del Ecuador. Ven lo interesante de las versiones que se narran en los diferentes países acerca de la Llorona. O sea, siempre hablan de la Llorona blanca, con un velo, si se le ve el rostro, pues en forma de calavera o con un lamento, llorando, con lágrimas de sangre, algunos con un bebé en sus brazos, todo dependiendo, pero ven las diferentes matices, tintes que le dan en los diferentes países. Entonces, todo dependiendo, no sé en qué región me estás escuchando, viendo el programa, pero averigüe qué versión le están contando en su pueblo, en su región. Y bueno, vamos al invitado de hoy. A uno de los invitados, al escritor costarricense y experto en leyendas y mitos latinoamericanos, Pablo Delgado,
dicho, aprovechando ahora, pues les recomiendo, busquen sus redes sociales, Pablo Delgado. Pueden entrar a mi perfil en Facebook y ahí entre los contactos lo encuentran. También él tiene un canal en YouTube donde narra cuentos, habla un poco de sus libros. Él ha sacado varios libros y ha participado en antologías con diferentes editoriales. Entonces, búsquenlo y van a aprender a montones con él y van a disfrutar mucho de la literatura que él pues proporciona, que son leyendas entre otras. Él nos va a narrar un poco acerca del origen de La Llorona después de esta pausa comercial en el cual pues le damos pues publicidad al emprendedor invitado de hoy. Pura vida. El mundo de la locución comercial es mágico. Comunicar es un gusto que puedes aprender a realizar. Curso de locución y animación para radio. Te preparamos en 2 módulos de 2 meses completamente virtual. Aprende sobre impostación de la voz, locución comercial y mucho más. Contáctanos al WhatsApp 70 71 42 77 70 71 42 77 o al Facebook como Locución y Animación de Radio, en Instagram como curso-locución. Tal vez uno de los espectros más conocidos, no solamente en América, sino en el mundo, es el llamado como La Llorona. Este espíritu femenino que tiene vestiduras blancas y algunos dicen que camina, otros que flota en el aire, siempre con su cabello negro que le cubre la cara y con su llanto y su lamento, siempre preguntando ¿dónde está mi hijo? Entre las historias más antiguas cuentan los mezquitas que desde el lago Texcoco salía una mujer vestida de blanco y llorando. Todos decían que era la Cihuacuaclo, que significa mujer serpiente o mujer sabia, y no más, es más que una diosa, la diosa, la madre tierra. Y aquellos que la veían le preguntaban que por qué lloraba, y le respondía: lloro por mis hijos, ¿qué serán de mis hijos? ¿Dónde irán mis hijos? Este fue uno de los tantos presagios que hubo antes de la llegada de los españoles. Algunos años después aparece la imagen de la Malinche, que fue una indígena que adoptó las costumbres españolas, y algunos relatan que cuando murió su espíritu sintió tanta pena y tanta vergüenza por haber rechazado a su pueblo, que ahora vaga llorando por los caminos. El relato más conocido de La Llorona es de aquella mujer que se casa con un hombre español y tiene 3 hijos con él, y la rechaza, se va con una española. La mujer, por odio, por venganza, toma sus 3 hijos, se va al río y allí los ahoga, y desde entonces vaga buscando el alma de sus hijos. También se cuenta sobre una indígena que se casa con un español, y va a la guerra. Pasa el tiempo y no aparece el hombre, y ella lo da por muerto y tiene un hijo con otro hombre. Al tiempo le informan que su esposo no estaba muerto y que va a regresar. Ella, por vergüenza, va al río y ahoga a aquel niño fruto de una relación prohibida. En Costa Rica se cuenta que era hija de un cacique que se enamoró de un español. Su padre no aceptaba aquella relación y en una ocasión enfrenta al hombre, y cuando están en la batalla
la hija llega y le reclama al padre y este le confiesa de que él ha tirado al niño al río para que se ahogara. Ella, loca de dolor, se tira al río y muere, y es este el espectro que aparece por los ríos. Se dice que se lleva a los niños que encuentra porque creen que es el suyo, y espanta a los hombres y a las mujeres. Se cuenta que no hay que darle la espalda, porque si le das la espalda ella aparecerá a tu lado y te llevará. En Chile está también la Pucuyén, que en mapuche significa lágrimas, que es una mujer que le quitaron a su hijo cuando estaba muy pequeño, y desde entonces vaga por las calles llorando y buscando el alma de su hijo. Dicen que solamente lo pueden ver los animales y los niños pequeños, alguna gente con habilidades especiales y aquellos que están cercanos a la muerte. Esta es un espectro que guía a las almas de los moribundos al más allá con su llanto. Y también protege a las familias, porque si en un entierro no hay suficiente llanto por el muerto, se dice que ella llora por aquel muerto para que la muerte no se lleve al resto de la familia. También está en Colombia la Turumama, que era una indígena que quedó preñada por el arco iris, y cuando va a dar a luz va al río, pero en eso viene una fuerte corriente, una cabeza del agua, y se lleva al niño. Entonces la Turumama va buscando a aquel niño que se fue, y sus senos crecen tanto que empiezan a rozar el suelo, así que se los coloca hacia atrás para poder caminar, y se lleva a los niños que están despiertos a altas horas de la noche. Me acuerdo muy bien que cuando yo era pequeño en Palmares me contaban mis primos que estaban jugando cerca del río y que la oyeron un llanto que venía del río arriba, así que salieron corriendo, ¿verdad? No que querían quedar allí. Y mi cuñado me contó que en Belén, cerca de esta empresa Pedregal, hay un riachuelo. Él vivía cerca del río y dicen que se oían unos llantos en una noche, y que alguna gente se fijó y lo que vio fue un manto blanco que andaba flotando sobre el río. Esas son unas de las historias que se cuentan acerca de La Llorona. Gracias a Pablo Delgado, escritor costarricense, por el aporte sobre el origen de La Llorona. Vamos a hablar un poco sobre este punto tan importante. Y bueno, les recomiendo a todos que busquen el perfil en Facebook, en las redes sociales de Pablo Delgado, y busquen también de la literatura que él ha sacado, los libros, con muchas historias fascinantes, y que sé que lo van a disfrutar a montones. Bueno, para hablar del origen de La Llorona hay que ver muchas variantes, muchas versiones, como lo he estado diciendo en lo que llevamos del programa. Como dijo Pablo, ¿verdad? Hay muchas... el origen pues abarca en la parte prehispánica, pero veámoslo desde varios puntos de vista. Uno de los puntos que dicen es que realmente sí existió La Llorona, o sea, una mujer que mató a sus hijos. Pero eso fue todo, algo trágico por diferentes razones. La gente al saber de la historia comenzó a narrarla de persona en persona,
Y cada quien le fue agregando palabras y su versión, ¿verdad? Hasta el punto que la convirtieron en un fantasma, en una leyenda. De ello, pues la parte del fantasma y la leyenda no existe, simplemente lo agregaron para crear conciencia. Eso se daba mucho en la parte religiosa, en las iglesias católicas. Tomaron muchas historias de los pueblos para decir de que solo aquellos que se portaban mal o que no hacían caso a las leyes divinas, pues los asustaba ese espectro, los convertían en un fantasma, un espectro, o intentaban de buscar una moraleja sobre los hechos que sí sucedieron. Entonces, tomando en cuenta, pudo haber sido una mujer que por diferentes razones mató a sus hijos y se fue pasando de generación en generación. La otra parte, bueno, es la que nos habló Pablo, sobre la parte prehispánica, en el cual los indígenas aztecas, pues tenían a su diosa, a la diosa Cihualcoatl, me cuesta un poco pronunciarlo, Cihualcoatl, en el cual pues dio sus lamentos en forma de profecía para que los pueblos aztecas que la escuchaban huyeran, ya que era un aviso de que venían extranjeros a conquistarlos. Ellos no hicieron caso y murieron muchas personas, y por eso se escucha lamento de Cihualcoatl en los ríos, en los valles, pues en forma de protesta, en forma de que murieron muchos de sus pueblos. Entonces es una de las tantas versiones que dan sobre el origen de la misma Llorona. Entonces ya tenemos dos variantes. Vamos a la tercera variante, que es una historia indígena, una historia con un mensaje oculto, en el cual solo los indígenas, dependiendo de donde se saque realmente el origen de la Llorona, en el cual pues crearon la historia para transmitir un mensaje. ¿Qué mensaje? Solo los que entienden el lenguaje indígena sabrán qué es lo que quisieron pues transmitir. Algunos dicen de que la historia en sí de la Llorona que viaja, sí, que se mueve por medio de ríos y por medio de quebradas, pues representa lo que es el silencio al sector de los indígenas durante la conquista y la colonización, el hecho que les quitaran su ideología, y que por eso el lamento de perder su ideología. Es una de las versiones que dan algunos historiadores sobre este punto. Tal vez puede representar algo diferente que en este momento se perdió, no hay quien pueda explicar a algún indígena que sepa bien el trasfondo de la historia, si es que este es el origen, y por qué se fue transmitiendo de un pueblo a otro, de un lugar a otro, de una persona a otra, con la finalidad de un mensaje indígena. Y bueno, estas son las tres variantes que tenemos acerca del origen de la Llorona. Otro de los puntos acerca del origen de la Llorona es que, bueno, se sabe que es prehispánica, pero entendemos de que el nombre de la Llorona se le puso en la colonización, cuando llegaron los españoles, cuando llegaron los franciscanos a colonizar, a evangelizar, y agarraron pues la historia, hicieron un sincretismo con la Iglesia Católica y le pusieron la Llorona. Pero ¿cómo se llamaba en los idiomas indígenas? Bueno, en México hay muchas entidades indígenas, en todo Latinoamérica. Pero ¿cómo se le llamaban? Bueno, hay que ver esto. Entre los perepechas en México se le llamaba auicanime, algo así es, me cuesta pronunciarlo, ok. Ahora, entre los zapotecos se le decía Sonací Quecuya. Entre los nahuas, Cihualcoatl, que es el más conocido, el más popular. Y entre los mayas les decían Extabay. Así es como se le llamaba a la Llorona, a la historia en sí, en su dialecto correspondiente. Para los que defienden de que la leyenda se originó en Guatemala con los mayas,
al cual se le llamaba Estabay, o como algunos lo pronuncian, Estabal, pues se dice que era un espíritu malo, era el alma de una mujer, pues, que mató a sus hijos, y en de a ello, pues, estuvo maldita, o su alma está en pena, andando como una mujer hermosa. Cuenta la leyenda maya que en su espalda tiene la forma de un árbol con un hueco. Los hombres, al intentar de abrazarla por lo hermosa que es, pues se vuelven locos y ella los mata. Interesante esa parte, ¿verdad? Esta es una de las versiones acerca del origen de la Llorona, que muchos defienden que es la parte de los mayas allá en Guatemala. Ahora, los que defienden que la versión o que la Llorona realmente se originó en México, allá en el sector de los zapotecos, en el cual se le llamaba la diosa Sonachi Kekuya. Me cuesta ahí pronunciarlo, no sé muy bien el dialecto, entonces obviamente no lo voy a pronunciar bien. Bueno, para ellos era una deidad acerca de la muerte, del inframundo, que representaba la lujuria y que tenía al manifestarse sus brazos descarnados. A primera vista los hombres la veían atractiva. Ella hacía lo posible para enamorarlos, después los seducía y después ya al conquistarlos se transformaba en un esqueleto. Tomaba pues a la persona y se llevaba su espíritu al inframundo. Bueno, otros defienden la versión ay, ¿cómo se llama esta gente? Acaba de leerlo. Bueno, que se le llamaba Auicanime, de los perepechas. Acaba de leerlo aquí, ya lo encontré. Ok, para ellos era una diosa que representa pues la necesidad, era sedienta, representa las personas que tienen hambre y defendía el poder de la mujer. Tomaba el espíritu de las mujeres que morían al dar a luz en el parto y las convertía en guerreras, ya que su valentía las llevó a morir para traer vida a este mundo, ¿verdad? Y por eso le tomaban mucha reverencia. De ahí pues tomaron algunas situaciones que explicaban los indígenas cuando se manifestaba esta diosa Euicanime, pues cuando moría una mujer, al darle a luz, pues tomaba su espíritu, pero también lloraba porque dejaba a un hijo huérfano. Pues para recompensar a esa mujer la convertía en guerrera. Y también representaba la parte sexual de las personas, o sea, el lado de vida sexual. Le daba poder a las mujeres para tener una buena relación sexual, ¿verdad? Un coito, como quieran ustedes decirle. Y por eso, con el tiempo, al escuchar los gemidos a nivel ya de esa índole, pues le fueron dando poco a poco esa identidad. Y los españoles, al escuchar la historia, le fueron poniendo de que eran lamentos. Interesante, ¿verdad? Esta parte de cómo la representaban ellos. Un paréntesis acá, una referencia, es acerca de las Catrinas. Las Catrinas, bueno, representa la muerte y es otro tema totalmente aparte que lo vamos a tomar en otro programa. Pues también hacen Catrinas representando a la Llorona, al cual pues le llamaban Chocasigualt o algo así, que aparentemente pues representa a la primera mujer que murió en un parto. Representa a las mujeres que murieron en un parto y lo hacen en forma esquelética, deshuesuda, esa cara de calavera, ¿verdad? Pues la facilidad de crear las Catrinas, muchos les gustan a nivel, ya se ha dado las Catrinas a nivel casi Latinoamérica, aunque es una tradición mexicana, pues se ha ido dando a otros países y hasta se han estado haciendo festivales. Pero curiosamente quiero dar este paréntesis, ¿verdad? De cómo en las Catrinas también representan no solo la muerte, sino también a
a las mujeres que mueren en el parto y se les llama Xochicalco, o sea, la Llorona. Y bueno, continuamos con las referencias del origen de la Llorona. Por el caso de haber tantas entidades indígenas a nivel de América, pues se dice que la Llorona es la combinación de muchas historias de dioses de diferentes aldeas indígenas. Un ejemplo, digamos, la Llorona se le ha relacionado con la diosa prehispánica Tempecutli. ¿Cómo me cuesta pronunciar esas palabras? Se dice que purgaba una pena por haber ahogado a sus hijos en un río. Esta diosa, que era muy bella, tenía la capacidad de cambiar su rostro por el de un animal si era mirada a los ojos. Ah, qué interesante. Esto es de la tradición de los nahuales. Otro personaje con el que se le ha relacionado era la diosa del inframundo Mictlacihuatl, que seducía y perdía a los hombres. También se ha propuesto que la Llorona es una hibridación de 3 diosas mexicanas: Cihualcoatl, la diosa madre y mujer serpiente; Teoyaominqui, la vigilante de los muertos; y Quilalaxtli. ¿Qué nombres más difíciles para mí? Quilastli, la diosa de los partos y los gemelos. Para los mexicanos, este trío de diosas vagaba en la figura de una mujer vestida de blanco que lloraba por sus hijos extraviados, y al escucharla era un mal presagio. Vea qué bonito. En diferentes partes se dice que la Llorona se escucha no importando la hora, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada. Una referencia muy importante acerca de la diosa de los nahual, Xochicalco, la que hablamos hace un momento en diferentes momentos, ¿verdad? En diferentes partes de este programa. Xochicalco tiene un nombre que se traduce de esta forma. Vea qué interesante, por eso defienden de que esta es la versión original. Xoca significa llorar y Cihualt significa mujer. Y representa obviamente lo que dijimos hace un momento, pues a las mujeres que mueren al dar a luz. Interesante, ¿verdad? O a las mujeres que fueron separadas por sus hijos, y siempre se les representa con esas descripciones físicas: deshuesada, que flota, calavérica, descarnada, y con un hijo en sus brazos. Y que viaja por los ríos, por las quebradas. Siempre se le aparece a aquellas personas, o se aparece en los pueblos, no tanto a las personas, sino a los pueblos, se escucha a lo lejos, pues indicando que alguien va a morir, ya sea un niño o una mujer, alguien que está embarazada. Y bueno, también tenemos las referencias de la primera documentación sobre la leyenda. Esta parte es muy importante en este análisis, en este estudio, ya que aquí ya entramos a la parte del sincretismo, la parte españolizada del origen de la Llorona, y llegamos a lo del principio, la versión que todos conocemos. El primero que documentó acerca de la Llorona fue el franciscano Fray Bernardillo de Sahagún, así es como se dice. Él documentó acerca de Xochicalco en su obra monumental Historia General de las Cosas de Nueva España. Eso fue en 1550. Voy a leer lo que él escribió, parte de lo que escribió porque es muy largo. Aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavios como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavios con que esta mujer aparecía eran blancos, y los cabellos los tocaba de manera que tenía como un cornezuelo cruzados sobre la frente. Bernardillo de Sahagún. Y bueno, el libro y la parte donde
está en el libro, ¿verdad? Que él publicó de esas épocas. Hay que conseguirlo, leerlo, se los recomiendo. Ahí hay una imagen que ustedes pueden buscar en internet, en los diferentes buscadores, sobre la diosa Cihualcoatl, en el cual los indígenas dejaron en diferentes lugares. Y también imágenes de los diferentes dioses que ya he pronunciado. Ustedes pueden ponerlo, pueden buscarlo y encuentran las imágenes. Siempre es una mujer, bueno, una figura aparentemente mujer, con sus brazos cruzados y con la boca enseñando que está llorando, como con un velo o algo en la cabeza, ¿verdad? Para los que, como no lo estoy poniendo aquí en el programa, para los que están escuchando, pues pueden buscar esas referencias. ¿Qué más les puedo decir acerca de la parte de sincretismo? Cuando llegó a la Iglesia Católica y comenzó a hablarse sobre la leyenda, se fue cambiando los aspectos de la historia y le fueron agregando la parte que los franciscanos deseaban. Y los españoles terratenientes pues lo iban narrando en los diferentes pueblos en su manera. O sea, se fue perdiendo la parte indígena. No importa el origen, aquí ya se perdió. Por eso no hay veracidad de cuál es el origen, el sector, si fue en Guatemala, en Costa Rica, porque más adelante voy a hablar de mi país, de Costa Rica. Algunos aseguran que sí fue en Costa Rica, otros que en México, si es que fue en México, pero aún está oscuro, o sea, no se sabe exactamente de dónde. Usted tiene el criterio propio de creer de dónde realmente es el origen de La Llorona. Pues en las iglesias católicas se fue dando las diferentes versiones. Ya no era una diosa indígena, sino una mujer. Ya no era el lamento por la pérdida de una mujer que en el parto murió, sino ya era el lamento para espantar a aquellos que se portaron mal. Y ustedes le pueden agregar lo que quieran. En la conquista de toda América, en la época colonial, pues por el misticismo que se fue dando, ese tipo de evangelismo con temor, ¿verdad? Que si usted se porta mal le va a pasar esto y lo otro. La gente fue poco a poco reportando apariciones de fantasmas errantes, de una mujer vestida de blanco, o que recurría a las calles de los diferentes pueblos, y eso se fue dando y está documentado en casi todas las historias de los países y pueblos. Entonces ahí ya perdimos el origen en sí de la Llorona, ¿verdad? La parte indígena. Fray Bernardillo atribuye la leyenda como originaria del pueblo mexicano. Actualmente, hoy no está con esa veracidad, no entendemos esa parte, y hay historiadores, antropólogos que están viendo a ver cómo, de dónde salió la historia. Pero bueno, ya sabemos de dónde empezó el sincretismo y tajiversar la historia de La Llorona, ya con el nombre de La Llorona. Ya no se le llamaba con el nombre indígena, sino como La Llorona. Ahora sí, voy a hablar un poco de la historia de La Llorona de mi país, de Costa Rica, porque hay historiadores, antropólogos que aseguran que de ahí es donde viene el origen de La Llorona. Como les dije, ustedes tienen criterio propio, deciden de dónde salió, cree que ustedes tienen el derecho de creer de dónde es, pero voy a hablar desde mi punto de vista. Bueno, aprovechando, es que iba a ser allí un toque, pero vamos mejor a nuestra segunda invitada, a la escritora costarricense Vanessa Alvarado. Ella nos trae un testimonio acerca de La Llorona. Tuvo una experiencia con la familia y vamos a disfrutar esta historia. Es una anécdota. Ella tiene una experiencia muy amplia acerca de casos paranormales. Maneja pues un grupo de investigadores en lo paranormal y conoce bastante sobre el tema. Entonces, además de que es una escritora muy, muy popular aquí en el país de Costa Rica, muy carismática, muy querida, pues vamos a escucharla. Y antes de eso, pues el emprendedor. El mundo de la locución comercial es mágico. Comunicar es un gusto que puedes aprender a realizar.
curso de locución y animación para radio. Te preparamos en 2 módulos de 2 meses completamente virtual. Aprende sobre impostación de la voz, locución comercial y mucho más. Contáctanos al WhatsApp 70 71 42 77 70 71 42 77 o al Facebook como Locución y Animación de Radio, en Instagram como curso-locución. Eso ocurrió aproximadamente en el año de 1991. Sí, más o menos, 1991. Yo vivía en Atillo 8, cerca del corredor biológico María Aguilar, o sea, en Atillo al puro fondo, casi pegando con Escazú. Entonces el río estaba a unos cuantos metros de la casa y resulta ser que esas casas no tenían casas atrás, ¿verdad? O sea, no tenían colindancia con casas, sino que era un terreno baldío. Luego la municipalidad se encargó de darnos los terrenos y teníamos unos patios gigantescos, ¿verdad? Al lado arriba de la casa vivía una señora sola. Ella era viuda. Ella ya era una señora bastante mayor, se llamaba doña Olga. Resulta ser que una noche doña Olga llamó a mi mamá diciéndole que ella escuchaba a una muchacha llorando atrás. Resulta ser que mi papá, que siempre había tenido carrera policíaca, ¿verdad? Tenía arma en la casa. En mi casa siempre hubo armas. Y resulta ser que mi papá tomó el arma, llamó a un vecino, ¿verdad? Y se fueron los dos a ver y nunca vieron nada. Pero doña Olga decía que ella oía a alguien llorando. La cuestión es que, el evento pasó, ¿verdad? El mismo día, unas horas después, mi mamá está en la cocina y, bueno, esas casas, bueno, aquí en Atillo, ¿verdad? Las casas comparten una pared, ¿verdad? Entonces, la cocina de mi mamá daba con la cocina y patio de pilas de doña Olga, porque era más o menos la distribución que tenía, ¿verdad? Resulta ser que mi mamá comienza a escuchar a alguien llorando, pero era un llanto, porque obviamente yo después lo escuché, era un llanto, era un lamento, no articulaba ninguna palabra, no decía nada, solamente era un lamento fuerte, era un lamento, no sé, como una persona que tenía un dolor muy profundo. Entonces mi mamá me dice, venga, oiga. Y llego yo y escucho, ella llama a mi papá y mi papá también escucha y se asusta. Mi papá dice, no, ahí están agarrando a doña Olga y le están haciendo algo, ¿verdad? Nosotros pensando que como el terreno de atrás era un terreno baldío y que se le podía meter a alguien a la casa y que tal vez le estaban haciendo algo para robarla, para asaltarla, para matarla, no sé, ¿verdad? Porque ya en varias ocasiones ahí en ese terreno, pues una vez agarraron a un señor que se había escapado del psiquiátrico, que andaba ahí como un ermitaño. Luego hubo un grupo como de extranjeros que estuvieron ahí metidos tratando de hacer tenían como una choza y no sé si era que tenían drogas ahí o cosas así, ¿verdad? Entonces siempre esa zona, ¿verdad? Era como muy vigilada por los vecinos por aquello de que ocurriera algo. La cuestión es que mi papá se cambia la ropa, ¿verdad? Se pone el pantalón y la camisa y se va a donde la vecina del frente que tenía un juego de llaves de la casa de doña Olga. Y le dice, algo está pasando, se escucha a la señora llorando, ¿verdad? Entonces, todo el mundo sale, todo el mundo a la expectativa, el vecino amigo de mi papá también a la expectativa, los dos con armas, ¿verdad? Porque el otro también era medio polizonte. Bueno, él no era policía, pero le gustaba como mucho el asunto policíaco, ¿verdad? Entonces, los dos con armas le abren a mi papá la casa de doña Olga, la vecina, y mi papá ingresa y todo está apagado.
Entonces mi papá dice, doña Olga, ¿verdad? En la sala, y papi enciende la luz, ¿verdad? Busca un apagador, enciende la luz, se va al cuarto que se sabía que era de ella y entra al cuarto y se da cuenta que doña Olga está profundamente dormida. Revisan la casa, no había absolutamente nada, ni nadie en la casa. Todo estaba bien cerrado, todo en orden, nada pasó. Bueno, nos costó dormirnos esa noche, nos asustamos. Era un llanto que se escuchaba muy fuerte, pero muy, muy fuerte y muy claro. No podemos decir que fue que lo confundimos, que tal vez era tal vez algún electrodoméstico que sonaba así. No, o sea, era un llanto de una persona, pero te lo juro, o sea, ese llanto le lava a uno la sangre. Era una cosa que uno decía, no, o sea, esa persona está realmente sufriendo, pero aparte de eso uno sentía como cierto miedo, ¿verdad? Algo le está pasando. Por eso fue que todo el mundo se alertó, ¿verdad? Porque ya después de eso todos los vecinos salieron y a ver qué era lo que había pasado, ¿verdad? Y la pobre doña Olga no se pudo dormir del susto, porque primero lo escuchó ella lo escuchó en la parte de atrás de la casa y luego nosotros lo escuchamos dentro de la casa de doña Olga. Imagínense, ¿verdad? Esa pobre señora, creo que no recuerdo muy bien, sería mentirte si te digo que fue así, pero creo que esa vez la vecina que tenía las llaves de doña Olga, que era como la más cercana, se fue a dormir con ella. Ese es mi relato con respecto a La Llorona. Hay una segunda parte, pero no quiero hacértelo muy largo. Entonces, esa es la experiencia que tuvimos, la primera parte. ¡Wow! ¡Qué testimonio nos dio Vanessa Alvarado! Con solo imaginarme ese lamento, ese grito, pues me da escalofríos y me imagino que ustedes también. Y bueno, les recomiendo que busquen en las redes sociales a Vanessa Alvarado. Sé que van a disfrutar a montones de sus publicaciones, también de sus libros, ya que, bueno, sus libros tratan de historias de miedo y entre otras cosas. Y bueno, ahí les dejo esa inquietud, igual que el perfil o las redes sociales de el escritor costarricense Pablo Delgado. Bueno, el tiempo se nos fue. Les comento, vamos a hacer una segunda parte de La Llorona. En esta segunda parte yo voy a hablar de un testimonio, voy a dar un testimonio de cómo a mí se me apareció La Llorona. Vamos a hablar de la cultura popular que nos ha dejado La Llorona, de las películas, de las canciones, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Y también, bueno, voy a hablar sobre los pueblos indígenas Bribris y Cavécar de Costa Rica, que tienen historias en su mitología sobre La Llorona, que algunos aseguran que el origen de La Llorona viene del lado de Talamanca, del sector del pueblo de Bribri. Bueno, ya les dije, ustedes tienen criterio propio, deciden en qué creer, en dónde nació el origen, dónde es exactamente el origen de La Llorona. Bueno, antes de irme, pues les dejo, los dejo con el emprendedor invitado y bueno, bendiciones a todos, abrazos a la distancia, que nuestro Padre Celestial los bendiga bastante, bastante y muchas bendiciones. El mundo de la locución comercial es mágico. Comunicar es un gusto que puedes aprender a realizar. Curso de locución y animación para radio. Te preparamos en 2 módulos de 2 meses completamente virtual. Aprende sobre impostación de la voz, locución comercial y mucho más. Contáctanos al WhatsApp 70 71 42 77 70 71 42 77 o al Facebook como Locución y Animación de Radio, en Instagram como curso-locución. Monito Online,
un programa cultural. Los espero en el próximo programa.